estructura administrativa del programa Oportunidades es muy pequeña. Son poco menos de 2,000 personas, con 25 millones de beneficiados en 2007, hoy con 30 millones. No, aquí estoy hablando del contexto del 2008. Entonces, por ello el doble rol de las vocales. Representan a las titulares, pero también a las autoridades en cierto caso, ¿no? O sea, porque no es posible atender a 30 millones de personas con 2,000 personas. Y bueno, si ustedes lo han visto en detalle, hasta hace algún tiempo, me haría falta ver los últimos meses o años, buena parte de los promotores Oportunidades estaba pagado por honorarios y no tenía seguro de vida ni seguro de salud. Incluso una polémica era por qué no incorporarlos al Seguro Popular, a los promotores de Oportunidades. Habrá que ver, no he checado esto si hubo cambio o no. Pero eso es muy interesante. Entonces, con una estructura administrativa tan pequeña y además con estas condiciones de trabajo, pues necesitas apoyos, ¿no? Y estos son las promotoras, ¿no? ¿Qué propuestas hubo de funcionarios o evaluadores en torno a los comités de promoción? Por ejemplo, había casi todas las propuestas eran fortalecerlos a los comités. Mayor democratización planteaban algunos funcionarios, mayor participación en definición de las reglas de los propios comités, que no les diga la regla de operación lo que tienen que hacer, sino que ellos tengan también capacidad de definir. Una mayor participación con este concepto de Isunza y Felipe Evia, de la interfaz cogestiva, o sea, una interfaz en donde el funcionario y el, digamos, titular tienen la posibilidad de discutir y de acordar. Entonces, lo que se planteaba es que Oportunidades avance hacia allá, hacia una interfaz de este tipo. Mayor autonomía, proponían. Esta idea de mayor participación era de Ramiro Ornelas, funcionario encargado de la operación y de la relación con los estados. Lo cambiaron. Y también la idea era impulsar el reconocimiento social de los comités de promoción comunitaria. O sea, no generarles obligación a los titulares, no generarles obligación, ahí está mal redactado, no generarles obligación frente a las titulares. Es decir, es que esto es responsabilidad de tu vocal. Entonces, de alguna manera estigmatizarlas, es que tú no has hecho esto porque tu vocal no ha participado. Pues no le pagan. Entonces tampoco puedes entrar en esa dinámica. Entonces los funcionarios encargados de esto decían, hay que buscar mecanismos de apoyo a los comités de promoción y no estigmatizarlas de que no trabajan, pues no se les paga. Pues por eso también no trabajan en cierto sentido. En las reglas de operación de 2009 cambian las cosas. Y las vocales pasan a ser nombradas por la comunidad en un proceso democrático, aparentemente, ya podríamos discutir eso, a ser normativamente designadas o nombradas por funcionarios del programa. Los comités de promoción, dicen las reglas de operación, las vocales son elegidas por personal de la coordinación estatal como el único facultado para realizar la conformación o su mantenimiento, así como la sustitución o nombramiento de vocales. ¿Qué pasó? Ninguna propuesta explícita de los evaluadores externos, ni de los funcionarios, por lo menos que sea conocida, dijeron hay que cambiar eso, porque es un peligro X, o porque se está fortaleciendo un poder excesivo, porque hay un uso excesivo, nada de eso. Más bien era fortalecer. Y la propuesta es, ahora son el personal de las coordinaciones estatales. Es la sorpresa de 2008 en las reglas de operación de 2009. No sé si... Sí, ok. ¿Por qué el cambio y la renuncia a la legitimidad democrática de los comités de promoción? ¿Por qué? Y sin relación con las evaluaciones. Como ahora tenemos ese mecanismo de transparencia, con sus debilidades, pero que podemos aprovechar, solicitamos el acta de sesión del comité técnico donde se tomó la decisión.
Y fue claramente una propuesta del coordinador, el doctor Salvador Escobedo, y él dice explícitamente, en el texto está todo esto, incluso la versión estenográfica del acta de esta sesión. Acaba de salir publicado el texto que les estoy presentando en esta semana, en un libro que coordina la Ibero León, la Universidad de Guadalajara, sobre las políticas sociales. Entonces ahí viene el texto. Y dice Salvador Escobedo, la autonomía de las asambleas generaba conflictos y generaba grupos. Favorecía que se mantuvieran vocales por más tiempo del permitido. E impedía que las autoridades del programa intervinieran en la elección de las vocales. ¿No? Sí. Por tanto, se requiere de una autoridad superior, dice el doctor Escobedo, que decida en caso de conflicto. Entonces, democracia tutelada, porque lo que dice el doctor, le preguntamos a la coordinación, verán más adelante, cuántas vocales han sido designadas. Nos dijeron en respuesta oficial, en realidad es un esquema que no se ha aplicado más que en el estado de Puebla de manera inicial. En general, las titulares siguen eligiendo. Es la propuesta del programa. Pero la norma dice que la autoridad está en la coordinación estatal. En 2011, 2010, 2011 se ratifica esto. En 2010 dice las vocales son elegidas por personal de las delegaciones estatales. Le cambian a delegaciones porque antes eran coordinaciones, ahora son delegaciones. Como el único facultado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya me voy más rápido. En 2011, las reglas vigentes actuales dicen, son elegidas, fíjense el detalle, porque comentamos esto, salió en Reforma una crítica a esta postura y nos respondieron las autoridades. Se me olvidó poner, es maravillosa la respuesta que nos dieron en Reforma, maravillosa. Dice, no incluimos el asunto de la elección democrática porque en 2000, a partir de hace algunos años, hemos decidido achicar las reglas de operación, porque eran un librote, es cierto, sí los han visto, ¿no? 100 páginas, es un libro, y queremos hacerlos de 30 páginas. Entonces ya no tuvimos espacio para poner el asunto de la participación democrática. Esa está en Reforma, textual, ¿no? Bueno, entonces fíjense cómo dice en 2011, son elegidas entre las mismas titulares. Es muy importante el detalle. No dice dice entre las mismas titulares. Cambiaron. Y las delegaciones, el personal, sigue siendo el único facultado para realizar las reuniones de conformación o mantenimiento. En pocas palabras, sigue el esquema planteado a partir de fines de 2008. Bueno, ¿qué peso puede tener el enfoque de designación? ¿Qué peso puede tener esto? Que aparentemente pues, es un rollo normativo, ya estamos hartos. Hoy en la mañana estuvimos discutiendo en un seminario sobre este asunto de las normas de operación y la inflexibilidad y todo el asunto que permiten poca adaptación a veces de las políticas, pero bueno, por otro lado permiten por lo menos claridad en algunos objetivos. Pero ¿qué peso puede tener el enfoque de designación? Que puede ir desde la democracia tutelada, ¿no? Esa visión un poquito conservadora de los pobres necesitan que se les resuelvan sus conflictos porque ellos no los pueden resolver, hasta el simple autoritarismo en la estructura organizativa de oportunidades y de la red social del programa. Ahí tenemos muchas posibilidades, ¿no? ¿Qué importancia puede tener en el supuesto de que estos programas tienden a ser apartidistas, no clientelares, e incluso, como dicen en el Banco Mundial, apolíticos? Así dice un texto del Banco Mundial, apolíticos. ¿Qué importancia puede tener? La Coordinación Nacional nos dice que en los hechos las titulares siguen eligiendo, pero ¿por qué cambiar? Entonces la pregunta es, si siguen siendo las titulares, ¿para qué cambias? ¿No? Bueno, sospecha uno por lo menos, dice uno, bueno, hay que recordar lo siguiente.
Con 5 millones de hogares, lo repito, ya lo había dicho, en oportunidades había más de 50,000 comités, 200,000 vocales. Actualmente hay 5.8 millones, 6.5 con el programa alimentario. Entonces calculen ustedes, puede haber tranquilamente alrededor de 250,000 vocales, tranquilamente. Red enorme presente en todos los estados, municipios, en miles de localidades. ¿Qué relación tiene esto con la estructura operativa del programa? Es mi siguiente planteamiento. ¿Cuál es la estructura de oportunidades? Es la coordinación nacional, luego las coordinaciones estatales, ahí debe decir delegaciones, hoy delegaciones, los centros de atención regional, que son 130, las mesas de atención, que son 10,000. Hay un proceso de creación institucional enorme en torno a oportunidades, muy interesante, que hay que analizarlo con cosas de innovaciones interesantes y otras que podemos cuestionar. Y los comités de promoción comunitaria, más de 50,000. No tengo el dato último, por eso pongo más de 50,000. ¿Qué nos encontramos con la estructura de oportunidades? Yo le llamo panificación de la estructura operativa. ¿Se acuerdan cuando el PAN cuestionaba al PRI porque las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social estaban conformadas fundamentalmente por priistas? Y lo decían con un gran cuestionamiento. Estamos en la misma situación. La que criticaba el PAN. El coordinador nacional, Salvador Escobedo, es reconocido panista, fue presidente municipal en Atlisco, médico. Y en el equipo central, puse coma ahí, se me pasó, 3 de las gentes cercanas del equipo central son panistas. ¿Qué hicimos? Nos metimos al padrón del PAN, al padrón de activos y adherentes, y fuimos buscando uno por uno. Entonces el secretario del coordinador es panista. Punto muy importante, el director general de operación es un panista también. Más adelante voy a decir que no se cambió, que es importante también señalarlo, ¿no? Hasta junio de 2006, 13 coordinadores eran panistas, activos o adherentes. Le preguntaron a Rogelio Gómez, oye, en una entrevista de prensa, oye, ¿ya tienes 13 del PAN? Decía, sí, pero tengo 19 que no son del PAN, y yo no soy del PAN, y nadie de mi equipo central es del PAN. Eso lo dijo, ¿no? Dice, es el orgullo, dijo Rogelio. Bueno, en abril del 2010, 23 coordinadores son panistas. Ya no traigo el detalle, pero en 2010 había delegados panistas en procesos, en estados con proceso electoral. En septiembre de 2011, lo último, 22, con posibilidades de cambio. Esto cambia todos los días. Entonces, acaba de haber cambios en agosto, septiembre, que todavía no están en la información en internet o en prensa. Por ejemplo, acaban de cambiar al de Baja California. Tengo la idea de que es un reconocido panista, con lo cual serían 23 porque no era panista. Entonces ahora, y me hace falta ver el de Michoacán, que era panista y ahora la cambiaron. Entonces esos detalles, ¿no? No es el prurito simplemente voy a decir más adelante, como es panista, por lo tanto está descalificado. Como decir es priista está descalificado, o es perredista está descalificado. No se trata de eso, no quisiera caer en ese discurso simplista. De los jefes de centros de atención regional, de los 130, detectamos en mayo 39 panistas. Solo en 2 casos, en los perfiles oficiales, porque ustedes pueden meterse, perfil oficial del coordinador tal, solo en 2 decía que eran panistas. Y los otros 37 pues nos los encontramos porque ahí está el nombre, está el registro, ¿cómo se llama? Su CURP, etc. Todos los datos ahí están. Puede que nos equivoquemos en algunos casos, pero no creo que demasiados. Homonimias y este tipo de cosas. Bueno. Entonces vean ustedes cómo hay ciertamente una
presencia cada vez mayor de los coordinadores del PAN en las coordinaciones. ¿Se acuerdan quién es el responsable de designar, según la normatividad, a las vocales? La coordinación estatal, la delegación estatal. Ya estoy a punto de acabar. En la coordinación nacional puede decirse que se mantienen los técnicos. Eso lo defienden algunos de ellos. Por ejemplo, en la parte de focalización han mantenido a la gente técnica. Y en ese sentido, difícilmente podríamos decir que por ahí hay que se están eligiendo comunidades o personas porque su vinculación con el partido, etcétera, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Lo que sí cambia es la dirección de atención operativa, la relación con las coordinaciones estatales y la gente que está encargada de esto. Llegan a la coordinación nacional panistas cercanos al coordinador de Atlisco, Puebla, y aquí hay un criterio para la evaluación, que son las cosas que nos hacen falta. O sea, yo no quisiera decir ser miembro de un partido descalifica, no descalifica a un funcionario. O sea, digo, todos los ciudadanos tenemos derecho a militar en un partido político, un funcionario tiene derecho a militar en el partido político que quiera. La pregunta es por la pertinencia técnica y de la trayectoria profesional, ¿no? Les pongo un caso de un delegado que me tocó entrevistar en Guerrero, y bueno, su currículum es que había sido presidente de la Canaco local. Bueno, de ahí a encargarse de programas sociales hay una distancia bastante grande, ¿no? Esas son las cosas que hay que ver caso por caso, ¿no? En el sentido, para hacer una evaluación más a fondo y más precisa. Bueno, quisiera llegar a las conclusiones. Estoy viendo que se me fue una pregunta, pero bueno, aquí tengo, espero que aquí estén los datos. Bueno, se limitan los mecanismos de participación en el programa Oportunidades, eso es claro. Digamos, no solo porque cambia, por ejemplo, porque antes estaba un tipo como Rogelio Gómez Hermosillo que tenía, digamos, esa visión de la participación, sino también porque hay cambios normativos. Se restringe notablemente el enfoque democrático en la elección de los comités. Y esto, cuando nos responde la Coordinación Nacional, siguen las titulares eligiendo, pero lo que se dice también claramente es que a las titulares se les informa que la última autoridad es el comité, es la coordinación, la delegación estatal. Entonces, por eso se restringe el enfoque democrático. Ciudadanía activa se restringe también notablemente. Riesgos de utilización, se brincó ahí de utilización política electoral del programa en el marco de la panificación de la estructura. Yo creo que sí se abren poros internos en medio de las fuertes campañas de despotización de la política social o la apertura de poros externos. Bueno, ustedes saben que en la piel tenemos varias capas, ¿no? Entonces, yo digo que hay poros externos que se abren con la despotización y poros internos muy profundos de la piel que también se están abriendo a una utilización político-electoral. Cuando estoy diciendo en este sentido, me estoy refiriendo a indebida y legal, ¿no? O sea, porque cualquier partido, cualquier gobierno puede decir, lo que hice está bien, y pues tiene todo su derecho. Tiene el derecho de decir, voten por mí porque lo hice bien, ¿no? Hay riesgos en el sentido que lo decía la encuesta del PNUD. Te están presionando a ese tipo de cosas. Hay riesgos, no quiero decir que se esté haciendo necesariamente. Fíjense, y sobre esto quisiera reflexionar rapidísimamente con los datos de las encuestas. Si vemos las encuestas de Mitofsky de 2011, ¿quién va a ganar? O sea, según los encuestados, ¿no? 46% dicen que el PRI, 17% que el PAN y 8% que el PRD. Es la última de Mitofsky, ¿no? Pues ya el PRI la lleva todas las de ganar. Una visión, diría, pues estas cosas ni vale la pena preocuparse, pues porque el PAN está tan lejos que no va a meterse en estas dinámicas.
Bueno, les voy a decir la encuesta de 2005 en estas alturas. El PRI 36%, ahora 46%. El PAN 18%. El PAN es el que se mantiene. El PAN tenía 17, tiene ahora. En 2005 tenía lo mismo. Y el PRD es la diferencia, tenía 27 y ahora tiene 8. Y Calderón menos 7. Así es. Entonces, las posibilidades de cambio de estos esquemas, digo, están ahí presentes. Ayer Alberto Asís nos comentaba en sus discusiones de prospectivas, decía, bueno, escenario 1, polarización PRI-PAN. Visto el PAN por los electores como una especie de competidor real del PRI de Peña Nieto. Entonces, polarización, en ese esquema, atención con este tipo de discusiones. Atención con 250,000 personas en el país. Otro escenario. El escenario más posible es, digamos, un PRD, si el PRD se divide, con, digamos, una competencia más fuerte PRI-PAN. Pero otro escenario, también posible, pues es, sube el PRD, en caso de no división, y competencia con el PRI. Y la otra es un escenario, tercero, dividido en 3. O sea, el PRD logra remontar, pero no de tal manera que sea competidor. El PRI, bueno, ahora va a sufrir el PRI lo que siempre sucede en estos casos, empiezan las discusiones y es probable que, pues, en este esquema, una probabilidad sería que bajaran los posibles votos o opiniones favorables a Peña Nieto, ¿no? Entonces, como una especie de escenario 3, ¿no? En este escenario también atención con este asunto, ¿no? En el escenario 3. Y un punto que quisiera también rescatar es, en la campaña de 2005-2006 fue un peligro para México. Atención, ¿no? Tenemos un grave peligro para México. Y hubo una campaña, una espotización y todo lo que ya sabemos. Entraron los grupos empresariales, todo este tipo de cosas, etcétera, ¿no? La campaña del miedo. ¿Cuál puede ser la campaña del miedo en este contexto, ¿no? La campaña del miedo va a ser en la polarización PRI-PAN, puede ser la campaña del miedo. En una elección dividida de 3 grupos, de 3 partidos, otra sería la campaña del miedo, ¿no? Yo creo que es muy factible que se pueda usar tanto el Seguro Popular como oportunidades, en el sentido de decir, si cambiamos, se van a perder estos programas que han beneficiado a cerca de 50 millones de personas. Y esto no es deleznable, no es deleznable. Entonces, 2 conclusiones más, y con eso termino. Creo que esto nos lleva a una necesidad urgente de observación autónoma en el marco electoral 2011-2012. No me estoy refiriendo a una observación en beneficio de un partido político A, B o C, sino de observación autónoma en el contexto de defensa